Berlín, mayo de 1945. La otrora poderosa capital del Tercer Reich yace en ruinas. El humo sube de miles de incendios que arden por toda la ciudad. Las calles están llenas de escombros de edificios derrumbados, vidrios rotos y restos retorcidos de la guerra. Durante 12 años, esta ciudad ha sido el corazón de la Alemania nazi, la sede del poder de Adolf Hitler y el símbolo de un régimen que sumió al mundo en el conflicto más devastador de la historia humana. Ahora, en la primavera de 1945, Berlín se ha convertido en un espectro de sí misma, un paisaje destrozado de destrucción y derrota. La batalla por Berlín acaba de terminar. Las fuerzas soviéticas han luchado su camino hacia la ciudad, cuadra por cuadra, calle por calle, edificio por edificio. El costo en vidas humanas es impresionante en ambos lados. Los defensores alemanes, una mezcla desesperada de soldados de la Wehrmacht, tropas de la Waffenschutzstaffel, muchachos de las juventudes hitlerianas y hombres mayores del Volkssturm, han peleado con la ferocidad de los condenados. El Ejército Rojo ha pagado un precio terrible por cada metro de terreno. Hitler está muerto, suicidado en su búnker bajo la Cancillería del Reich apenas unos días antes. La esvástica ya no ondea sobre el Reichstag. El Reich de 1000 años ha durado 12 años y ha terminado en ruina total. Lo que queda es una ciudad de 3,5 millones de personas, ahora enfrentando un futuro incierto y aterrador. Los civiles emergen de sótanos y refugios, donde se han aglomerado durante semanas durante la batalla final. Encuentran su ciudad transformada en un paisaje alienígena de devastación. Barrios enteros han dejado de existir. Las calles familiares son irreconocibles bajo montañas de escombros. El costo humano es casi inconcebible. Decenas de miles de berlineses han muerto en las últimas semanas de la guerra. Algunos asesinados por la artillería y las bombas soviéticas, algunos por hambre y enfermedad, y algunos por su propia mano, en lugar de enfrentar lo que creen que vendrá. Miles más de soldados alemanes yacen muertos en las calles y ruinas. Las bajas soviéticas en la batalla por Berlín superan los 80.000 muertos y casi 300.000 heridos. Esta no es la historia de una batalla, sino la historia de una ciudad y su gente en el período inmediato tras una derrota total. Esta es la historia de cómo se veía Berlín en esos primeros días y semanas, después de que las armas se silenciaron, capturada en raras filmaciones en color que traen la devastación a la vida de una manera que las imágenes en blanco y negro nunca podrían. Un periodista británico que entra en Berlín en junio de 1945 escribe más tarde: «He visto ciudades destruidas antes, pero nada me preparó para Berlín. Ya no es una ciudad, es una formación geológica de montañas de ladrillo y valles de ceniza». El mundo pronto verá Berlín como el símbolo definitivo de la derrota de la Alemania nazi y el terrible precio de la guerra total. Para aquellos que viven en las ruinas, es simplemente su hogar, y de alguna manera deben encontrar una manera de sobrevivir en los escombros. Berlín, antes de la guerra, es una de las grandes metrópolis de Europa, una ciudad de 4,5 millones de personas, la ciudad más grande de Alemania y una de las más grandes del continente. Es un centro de cultura, ciencia, industria y poder político. La ciudad se extiende a lo largo de 880 kilómetros cuadrados, una vasta expansión urbana de grandes bulevares y barrios de clase trabajadora, distritos elegantes y zonas industriales. Cuando Hitler y el partido nazi llegan al poder en 1933, Berlín se convierte en la capital del Tercer Reich y el centro de un régimen que traerá catástrofe al mundo. Los nazis transforman la ciudad, construyendo enormes estructuras nuevas destinadas a glorificar su ideología e intimidar a sus enemigos. Albert Speer, el arquitecto principal de Hitler, diseña edificios grandiosos y planes para un nuevo Berlín que será renombrado Germania y se convertirá en la capital de un vasto imperio alemán que se extenderá por toda Europa. La nueva Cancillería del Reich, completada en 1939, es uno de estos monumentos.
es un complejo masivo de salones de mármol y grandes habitaciones, diseñado para impresionar a los visitantes con su escala y opulencia. El Olympiastadion, construido para los Juegos Olímpicos de 1936, es otro ejemplo de la arquitectura nazi. El distrito gubernamental se llena de ministerios y sedes del partido. Pero Berlín es también una ciudad de trabajo, hogar de fábricas y trabajadores, familias y personas comunes que intentan vivir sus vidas bajo una dictadura cada vez más opresiva. La población judía de la ciudad, que cuenta con 160.000 personas en 1933, enfrenta una persecución sistemática desde el comienzo del régimen nazi. Para 1945, casi todos han sido asesinados en campos de exterminio o han huido de Alemania. Durante los primeros años de la guerra, Berlín permanece en gran medida intacta por la lucha. Los ejércitos alemanes conquistan Polonia, Francia, los Países Bajos, los Balcanes y avanzan profundamente en la Unión Soviética. Los berlineses experimentan racionamiento y escasez, pero la ciudad misma permanece segura detrás del escudo del poderío militar alemán. Un berlinés recuerda más tarde: pensábamos que la guerra nunca nos alcanzaría. Incluso cuando las cosas comenzaron a ir mal en el frente oriental, no podíamos imaginar que Berlín mismo se convertiría en un campo de batalla. Luego vienen los bombarderos. La Real Fuerza Aérea comienza a bombardear Berlín en agosto de 1940, y los ataques continúan, aumentando en intensidad durante los siguientes 5 años. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos se unen a la campaña en 1943. Para 1944, formaciones masivas de bombarderos atacan la ciudad regularmente, tanto de día como de noche. La campaña de bombardeos transforma Berlín. Distritos enteros arden en tormentas de fuego. Edificios históricos se derrumban en escombros. Cientos de miles de personas pierden sus hogares. Los berlineses se adaptan a una nueva realidad de sirenas de ataques aéreos, noches pasadas en refugios y días navegando por calles bloqueadas por escombros. El gobierno evacúa a los niños y a los civiles no esenciales. A finales de 1944, la población de la ciudad ha caído a cerca de 2,5 millones. Sin embargo, la ciudad sigue funcionando. Las fábricas continúan produciendo armas y equipos para el ejército alemán. Los ministerios del gobierno continúan su trabajo. El régimen nazi mantiene su control sobre el poder, imponiendo lealtad a través del miedo y la propaganda. Las ejecuciones públicas de derrotistas y desertores se vuelven comunes. El régimen exige un compromiso total con el esfuerzo de guerra, incluso cuando la derrota se vuelve cada vez más evidente. Para enero de 1945, la situación estratégica es desesperada. El Ejército Rojo ha expulsado a las fuerzas alemanas de la mayor parte de Polonia y se está acercando a la frontera alemana. En el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas se están recuperando de la ofensiva sorpresa alemana en las Ardenas y se preparan para cruzar el Rin. Alemania está siendo aplastada entre 2 enormes ejércitos aliados. Un oficial alemán estacionado en Berlín escribe más tarde: «Todos sabíamos que el final se acercaba, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El control del régimen seguía siendo absoluto y el precio del derrotismo era la muerte». El liderazgo nazi comienza a prepararse para la batalla final. Se construyen posiciones defensivas alrededor de las afueras de Berlín. Trampas para tanques y obstáculos antitanque bordean los accesos a la ciudad. El Volkssturm, la milicia popular compuesta por chicos de tan solo 14 años y hombres de hasta 60 años, es movilizada y se les proporciona entrenamiento básico y armas obsoletas. La guarnición de Berlín, a principios de 1945, incluye unidades regulares de la Wehrmacht retiradas de otros frentes, divisiones de las Waffenschutzstaffel, batallones de policía y decenas de miles de miembros del Volkssturm. En teoría, los defensores suman más de 300.000 hombres. En realidad, muchos están mal entrenados, equipados inadecuadamente y desmoralizados.
La munición y el combustible escasean desesperadamente. La geografía de la ciudad la convierte en una posición defensiva formidable, si se defiende adecuadamente. El río Spree atraviesa el corazón de Berlín. Los canales cruzan el paisaje urbano. Los edificios de piedra maciza pueden convertirse en fortalezas. Las amplias avenidas crean zonas de muerte para los defensores, pero las órdenes de Hitler hacen que la defensa racional sea imposible. Insiste en que todas las posiciones deben mantenerse hasta el último hombre. No se permiten retiradas. Los oficiales que sugieren retirarse a líneas más defendibles se arriesgan a la ejecución. La defensa está organizada en 3 anillos, pero la coordinación entre las unidades se rompe a medida que se acerca la batalla. Las autoridades civiles hacen algunos intentos por prepararse para lo que se avecina. Se establecen reservas de alimentos en refugios y búnkeres, se reúnen suministros médicos, se planifican rutas de evacuación, aunque pocos civiles son realmente evacuados. La mayoría de los berlineses no tienen a dónde ir ni medios para salir. El estado de ánimo en Berlín en los primeros meses de 1945 es una mezcla de miedo, negación y determinación sombría. La propaganda nazi insiste en que las armas maravillosas cambiarán el rumbo. Las emisiones de radio hablan de ejércitos que se están formando para liberar la ciudad. Muchos berlineses quieren desesperadamente creer estas mentiras. Otros simplemente esperan el final, con la esperanza de sobrevivir de alguna manera a lo que venga después. Las mujeres enfrentan miedos particulares. Se han difundido historias sobre el trato soviético a civiles alemanes en Prusia Oriental y otros territorios ya invadidos. Los informes de violaciones masivas y brutalidad alimentan el terror entre la población femenina de Berlín. Algunas mujeres preparan veneno para ellas mismas y sus hijos en lugar de enfrentarse a la captura por el Ejército Rojo. Para abril de 1945, el Ejército Rojo avanza desde el este. La ofensiva del Vistula-Oder ha llevado a las fuerzas soviéticas a menos de 60 kilómetros de Berlín. En el sur, las fuerzas estadounidenses y británicas avanzan a través de Alemania. El final está claramente cerca, pero el régimen nazi se niega a rendirse. Un berlinés recuerda más tarde: en esas últimas semanas, la ciudad se sentía como una trampa. Estábamos esperando algo terrible que sabíamos que iba a llegar, pero no podíamos hacer nada para evitarlo. La batalla por Berlín comienza el 16 de abril de 1945. Más de 2,5 millones de tropas soviéticas, apoyadas por más de 6.000 tanques y más de 40.000 piezas de artillería, lanzan el asalto final sobre la capital nazi. En pocos días, las fuerzas soviéticas rompen las defensas exteriores y comienzan a abrirse camino hacia las afueras de la ciudad. La batalla que sigue es uno de los combates urbanos más intensos y destructivos de la historia. Dura 16 días. Cada calle se convierte en un campo de batalla. Bloques enteros son reducidos a escombros por el fuego de artillería. Los edificios se convierten en fortalezas que cambian de manos varias veces. Los defensores alemanes luchan con ferocidad desesperada. Los chicos de la juventud hitleriana, armados con armas antitanque Panzerfaust, atacan los tanques soviéticos desde sótanos y ruinas. Las tropas de la Schutzstaffel pelean hasta la muerte en lugar de rendirse. Los francotiradores eliminan a los soldados soviéticos desde los pisos superiores de los edificios dañados. La respuesta del Ejército Rojo es una potencia de fuego abrumadora. La artillería bombardea las posiciones defensivas a quemarropa. Los tanques destrozan edificios con fuego de cañón. La infantería soviética avanza edificio por edificio, piso por piso, habitación por habitación. La lucha es cercana, brutal y despiadada. Civiles atrapados en la ciudad se apiñan en sótanos y refugios mientras la batalla se enfurece arriba. Las condiciones en los refugios son de pesadilla. Cientos de personas se aglomeran en sótanos oscuros y sin aire. La comida y el agua escasean. Los heridos y moribundos yacen entre los vivos. Los sonidos de la batalla son constantes.
ensordecedores y aterradores. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida en su búnker bajo la Cancillería del Reich. Su cuerpo es quemado en un cráter de obús afuera de la entrada del búnker. La noticia se difunde lentamente por la ciudad destrozada. Algunos defensores continúan luchando, otros comienzan a rendirse o huir. El 2 de mayo de 1945, la batalla de Berlín termina oficialmente. El general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, se rinde a las fuerzas soviéticas. Las unidades alemanas en toda la ciudad comienzan a deponer sus armas. La lucha se detiene. Un silencio inquietante cae sobre las ruinas. El costo de la batalla es asombroso. Más de 80.000 soldados soviéticos muertos y casi 300.000 heridos. Se estima que las bajas militares alemanas son más de 90.000 muertos, 220.000 heridos y casi 500.000 capturados. Las muertes civiles durante la batalla ascienden al menos a 20.000, posiblemente muchos más. Berlín está ahora en manos soviéticas. El Tercer Reich ha caído. La capital de la Alemania nazi yace en ruinas y más de 2 millones de civiles enfrentan un futuro incierto bajo la ocupación soviética. El Berlín que emerge de la batalla es casi irreconocible. Aproximadamente el 70% del centro de la ciudad está destruido o gravemente dañado. Más de 600.000 apartamentos, hogares de millones de personas, han desaparecido. Se estima que 75 millones de metros cúbicos de escombros, los restos destruidos de edificios e infraestructuras, bloquean las calles y llenan manzanas enteras de la ciudad. La magnitud de la destrucción desafía la comprensión. Barrios enteros han sido reducidos a paisajes lunares de escombros de ladrillo y acero retorcido. En algunos distritos no queda un solo edificio intacto. Las paredes se levantan de los escombros como dientes rotos. Sus ventanas son agujeros negros vacíos que no miran a nada. Las escaleras no llevan a ninguna parte. Terminan abruptamente en el aire, donde el resto de la estructura se ha derrumbado. Los grandes bulevares y monumentos de la Berlín nazi están destrozados. La Cancillería del Reich, el asiento de poder de Hitler, es un cascarón vacío, sus salones de mármol abiertos al cielo, sus grandes salas llenas de escombros y desechos. El Reichstag, el antiguo edificio del Parlamento que los nazis habían utilizado con fines propagandísticos, está muy dañado, su cúpula parcialmente colapsada, los soldados soviéticos habiendo luchado a través de él sala por sala. La iglesia memorial Kaiser Wilhelm se alza como una ruina dentada en el Kurfürstendamm. La catedral de Berlín está dañada pero aún en pie, aunque su interior está destrozado. La ópera estatal en Unter den Linden es un cascarón quemado. Potsdamer Platz, que alguna vez fue uno de los cruces más concurridos de Europa, es un yermo vacío de escombros. Los distritos residenciales no están mejor. Los barrios obreros en distritos como Wedding y Kreuzberg están devastados. Las áreas de clase media muestran manzana tras manzana de edificios de apartamentos en ruinas. Incluso los distritos ricos no han sido perdonados. En todas partes, el paisaje es el mismo: escombros, ruinas y desechos. La infraestructura de la ciudad está destrozada más allá de una reparación inmediata. El sistema de transporte público está completamente paralizado. El ferrocarril elevado, el S-Bahn, tiene secciones de vías torcidas y colapsadas. El ferrocarril subterráneo, el U-Bahn, tiene túneles inundados donde los alemanes volaron secciones para intentar retrasar el avance soviético. Las líneas de tranvía están enterradas bajo escombros o arrancadas. Las carreteras son intransitables en muchas áreas, bloqueadas por escombros, cráteres de bombas y los restos de vehículos. Los puentes sobre el Spree y los canales han sido demolidos por los alemanes en retirada o destruidos en los combates. Los pocos que aún permanecen en pie están dañados e inestables. El suministro de agua está paralizado. El sistema principal de abastecimiento de agua y las estaciones de bombeo están dañadas o sin energía.
Muchas tuberías están rotas bajo los escombros. Los berlineses deben encontrar agua donde sea posible, a menudo de hidrantes, pozos de emergencia o de los canales y ríos, a pesar de los riesgos para la salud. Las mujeres hacen fila con cubos y recipientes en los puntos de agua que funcionan, a veces esperando durante horas. La electricidad ha dejado de existir como un servicio funcional. Las plantas de energía están dañadas o sin combustible. La red de distribución está destruida. Berlín se sumerge en la oscuridad por la noche. Velas y lámparas de aceite improvisadas proporcionan la única luz en los sótanos y refugios. Las tuberías de gas están rotas en toda la ciudad, y el suministro de gas está cortado para evitar incendios y explosiones. No hay forma de cocinar alimentos excepto en fuegos improvisados quemando madera de las ruinas. No hay calefacción, aunque en mayo el clima se está calentando, y esto es menos crítico de lo que será cuando el invierno regrese. Los sistemas de alcantarillado y saneamiento han colapsado. Las tuberías rotas mezclan las aguas residuales con los suministros de agua potable. Se establecen letrinas improvisadas en las ruinas. Pero con millones de personas y sin un sistema de saneamiento en funcionamiento, las enfermedades se convierten en una amenaza inmediata. La fiebre tifoidea y la disentería se propagan rápidamente. Los sistemas de comunicación están destruidos. Las líneas telefónicas están caídas. No hay servicio postal. Las transmisiones de radio son controladas por las autoridades militares soviéticas. Las personas no tienen manera de comunicarse a través de la ciudad ni de enterarse de las noticias de sus seres queridos en otros distritos. Las familias separadas durante la batalla no tienen forma de encontrarse. Las calles están llenas de los escombros de la guerra. Tanques y vehículos blindados carbonizados permanecen abandonados donde fueron destruidos. Las piezas de artillería y las armas antiaéreas permanecen silenciosas. Las bombas y obuses sin detonar yacen ocultas entre los escombros, peligros mortales que esperan matar a los incautos. Caballos muertos, asesinados por la artillería o sacrificados para comer, yacen pudriéndose en el cálido clima primaveral. Un oficial soviético que inspeccionaba Berlín en mayo de 1945 escribió más tarde: «He visto Stalingrado y pensé que nada podía ser peor. Pero Berlín es diferente. No solo está destruida, está muerta. Una ciudad muerta habitada por fantasmas. Los cuerpos todavía yacen entre las ruinas. Los soldados alemanes muertos en la batalla final permanecen donde cayeron. Las bajas civiles de los combates yacen en sótanos y calles. Los equipos de entierro trabajan constantemente, pero la tarea es abrumadora. Se cavan fosas comunes en parques y espacios abiertos. Miles de cuerpos son enterrados sin identificación. El olor de la muerte se cierne sobre la ciudad. Los cuerpos en descomposición bajo los edificios derrumbados crean un hedor que impregna distritos enteros. El olor del humo y la madera quemada se mezcla con los olores de la descomposición y los desechos humanos. Es un olor que los supervivientes recordarán por el resto de sus vidas. Los animales contribuyen al horror surrealista. Perros y gatos, abandonados o escapados, deambulan por las ruinas. Algunos se han vuelto salvajes, formando manadas que buscan comida entre los escombros. Las ratas se multiplican rápidamente, alimentándose de cadáveres y desechos. La población de ratas se dispara, propagando enfermedades y aterrorizando a los sobrevivientes. Los incendios continúan ardiendo en partes de la ciudad. Algunos son del combate, otros de tuberías de gas rotas o cortocircuitos eléctricos. El cuerpo de bomberos ya no funciona como una fuerza organizada. Los incendios arden hasta que agotan su combustible o la lluvia los apaga. Por la noche, el resplandor de los incendios ilumina las ruinas, dando a la ciudad una apariencia infernal. El clima agrava la miseria. La lluvia convierte los escombros en un lodazal de barro y restos. El agua se acumula en cráteres de bombas y sótanos, creando charcos de agua estancada que crían mosquitos y enfermedades. Cuando sale el sol,
El calor intensifica el hedor de la descomposición y hace que las ruinas sean aún más opresivas. Sin embargo, en medio de esta devastación, más de 2 millones de personas están tratando de sobrevivir. Salen de sótanos y refugios para enfrentar esta nueva realidad. Deben encontrar comida, agua y algún tipo de refugio en una ciudad que ha sido reducida a ruinas. Deben navegar por un paisaje de peligro e incertidumbre bajo ocupación extranjera. Una mujer alemana recuerda más tarde: «Cuando finalmente subimos del sótano después de que los combates cesaron, no reconocí mi propio vecindario. Todo había desaparecido. Me quedé de pie en los escombros y ni siquiera podía decir dónde había estado mi edificio». El raro metraje en color capturado en estas semanas muestra las ruinas con un detalle vívido que las imágenes en blanco y negro no pueden transmitir. Los escombros de ladrillo rojizo llenando las calles, el verde de los árboles y la vegetación comenzando a brotar entre las ruinas, la naturaleza reclamando la ciudad destruida, el gris del concreto y la piedra, el ocasional toque de color de una pared pintada o un letrero aún intacto. El metraje muestra a personas moviéndose por este paisaje como supervivientes de un apocalipsis. Mujeres con ropa andrajosa llevando cubos y fardos, niños jugando en los escombros, ya adaptándose a esta nueva normalidad, ancianos sentados sobre trozos de mampostería, demasiado exhaustos o traumatizados para moverse, todos sucios, exhaustos, marcados por lo que han soportado. Soldados soviéticos están por todas partes en las imágenes, controlando la ciudad, dirigiendo a los civiles, estableciendo la administración militar. Banderas rojas ondean desde edificios dañados. Aparecen letreros soviéticos en letras cirílicas sobre paredes y ruinas. Los símbolos de la Alemania nazi han sido derribados o pintados. La esvástica ha desaparecido, reemplazada por la hoz y el martillo. Esto es Berlín en mayo de 1945. Una ciudad destruida, una población traumatizada y un futuro incierto por delante. A medida que la batalla termina y las armas caen en silencio, más de 2 millones de berlineses emergen de los sótanos, refugios y búnkeres donde se han escondido durante los combates. Están exhaustos, aterrorizados y en muchos casos traumatizados por lo que han experimentado. Durante semanas, muchos han vivido bajo tierra en la oscuridad, con poca comida o agua, escuchando los sonidos de la batalla que rugía sobre ellos. El alivio inmediato de que los combates han cesado rápidamente da paso a nuevos temores y desafíos. El Ejército Rojo tiene el control total de la ciudad. Los soldados soviéticos están por todas partes. Para muchos alemanes, especialmente mujeres, este es un momento de terror. Las historias de atrocidades soviéticas cometidas durante el avance a través de Prusia Oriental y otros territorios alemanes se han difundido por todo Berlín. Informes de violaciones masivas, saqueos y violencia han creado un clima de miedo, especialmente entre la población femenina. Estos temores resultan ser justificados para muchas. En los días y semanas posteriores al final de la batalla, ocurre una violencia sexual generalizada en todo Berlín. Soldados soviéticos atacan a mujeres y niñas alemanas, a menudo repetidamente. La edad no ofrece protección. Las víctimas van desde niñas pequeñas hasta mujeres ancianas. La violencia es sistemática y brutal. Se estima que decenas de miles de mujeres berlinesas sufren agresiones sexuales en estas semanas, posiblemente más de 100.000. Las mujeres intentan desesperadamente protegerse a sí mismas y a sus hijas. Algunas se disfrazan de ancianas o enfermas. Otras se esconden en áticos y ruinas. Algunas se untan de tierra y polvo de carbón para parecer menos atractivas. Grupos de mujeres se turnan para hacer guardia mientras otras duermen. Pero en una ciudad bajo ocupación total, la protección es a menudo imposible. Una mujer de Berlín escribe más tarde en su diario: «Una mujer debe pertenecer a un hombre, o será presa fácil para todos ellos. Esta es la nueva realidad que debemos aceptar para sobrevivir». Algunas mujeres forman relaciones con oficiales o soldados soviéticos individuales como un medio de protección.
Estos acuerdos, nacidos de la desesperación más que de la elección, proporcionan a algunas mujeres y sus familias comida, protección de otros soldados y una medida de seguridad. El precio es la colaboración y el odio de otros alemanes que ven a estas mujeres como traidoras. Las autoridades militares soviéticas hacen algunos intentos de controlar la violencia. Los oficiales emiten órdenes contra la violación y el saqueo. Algunos soldados son sometidos a consejo de guerra y castigados, pero la aplicación es inconsistente y muchos comandantes hacen la vista gorda ante el comportamiento de sus tropas. La violencia continúa durante semanas, disminuyendo gradualmente a medida que se restablece la disciplina militar soviética y las unidades de primera línea avanzan. Más allá de la violencia sexual, el saqueo es generalizado. Los soldados soviéticos toman relojes, joyas, bicicletas, ropa y cualquier otra cosa de valor. Registran casas y sótanos, a menudo a punta de pistola. La resistencia resulta en violencia. Muchos berlineses pierden lo poco que les queda. Sin embargo, el comportamiento de las fuerzas soviéticas no es uniformemente brutal. Algunos soldados soviéticos muestran amabilidad hacia los civiles, especialmente con los niños y los ancianos. Comparten comida con familias hambrientas. Algunos ayudan a despejar escombros o reparar daños. El personal médico soviético trata a los alemanes heridos. Actos individuales de humanidad ocurren junto a la brutalidad. El contraste crea confusión y miedo entre los berlineses. Nunca saben qué tipo de soldado soviético encontrarán. Cada interacción con los ocupantes conlleva riesgo. La confianza es imposible. Sobrevivir se convierte en una cuestión de suerte, precaución y tomar las decisiones correctas en situaciones imposibles. La comida se convierte en la preocupación más inmediata y crítica para la población civil. El sistema de suministro de alimentos de la ciudad ha colapsado por completo. Las tiendas y comercios están vacíos, saqueados por soldados o civiles en el caos al final de la batalla. Los sistemas de distribución ya no funcionan. Los almacenes han sido destruidos o vaciados. La inanición amenaza a toda la población. La ración oficial para los civiles alemanes en las primeras semanas de ocupación soviética es de aproximadamente 1000 calorías por día, apenas suficiente para sustentar la vida y muy por debajo de lo que se necesita para personas que realizan trabajos físicos. Incluso estas escasas raciones no están disponibles de manera confiable. Los puntos de distribución son caóticos y los suministros irregulares. Los berlineses deben encontrar comida como puedan. Las mujeres constituyen la mayor parte de la población ahora. Muchos hombres están muertos, capturados o aún en servicio militar en otros lugares. Estas mujeres se convierten en las principales sobrevivientes y proveedoras. Buscan en las ruinas cualquier cosa comestible. Hacen fila durante horas en los puntos de distribución, con la esperanza de obtener pan o sopa. Inmediatamente surge un mercado negro. Aquellos con objetos de valor, como joyas, relojes, porcelana, cubiertos de plata, pueden intercambiarlos por comida. Los cigarrillos se convierten en una forma de moneda. Se ofrecen favores sexuales a cambio de comida. Los desesperados harán casi cualquier cosa para alimentarse a sí mismos y a sus hijos. Algunos berlineses se aventuran en el campo circundante para mendigar o intercambiar productos por alimentos de los agricultores. Caminan durante horas o días, llevando los objetos de valor que les quedan, con la esperanza de cambiarlos por patatas, pan o verduras. El viaje es peligroso y las patrullas soviéticas a menudo confiscan lo que encuentran. Los niños sufren terriblemente por la escasez de alimentos. La malnutrición se vuelve generalizada. Bebés y niños pequeños mueren de hambre y enfermedad. Las madres se observan impotentes mientras sus hijos se debilitan. El impacto psicológico de no poder alimentar a los propios hijos es devastador. Una madre recuerda más tarde: mi hija lloraba constantemente de hambre. No tenía nada que darle. Preferiría haber muerto antes que escuchar esos llantos, pero no podía hacer nada. Las enfermedades se propagan rápidamente a través de la población desnutrida.
La fiebre tifoidea estalla debido a los suministros de agua contaminados. La disentería está desenfrenada. La tuberculosis se difunde en los refugios abarrotados e insalubres donde la gente todavía vive. Los suministros médicos son casi inexistentes. Los hospitales están dañados y sobrecargados. Muchas personas mueren de enfermedades tratables simplemente porque no hay medicinas ni médicos disponibles. La vivienda es otro problema crítico. Con aproximadamente 70% de la ciudad dañada o destruida, la mayoría de los berlineses han perdido sus hogares. Continúan viviendo en sótanos y refugios porque no hay otro lugar a donde ir. Las familias se abarrotan en cualquier espacio que ofrezca protección contra el clima. Varias familias comparten habitaciones individuales en edificios dañados. Las bodegas y los búnkeres donde vive la gente son oscuros, húmedos e insalubres. No hay privacidad. Las enfermedades se propagan fácilmente en tales condiciones. Sin embargo, la gente no tiene más remedio que permanecer allí hasta que algo mejor esté disponible. Para muchos, estos espacios subterráneos serán el hogar durante meses. Algunos berlineses comienzan el trabajo de despejar los escombros e intentar hacer habitables los edificios dañados. Trabajan con sus manos desnudas o con herramientas simples, moviendo ladrillo por ladrillo, tratando de crear algún pequeño espacio de normalidad. La tarea es abrumadora, pero la alternativa es permanecer en los sótanos. Las autoridades militares soviéticas comienzan a establecer orden y administración. La ciudad se divide en sectores que con el tiempo se convertirán en la base para la posterior división entre Berlín Este y Berlín Oeste. Se nombran comandantes militares para cada distrito. Se imponen toques de queda. Se requieren pases para moverse entre áreas. Se obliga a los civiles a trabajar limpiando escombros y reparando infraestructuras. Se recluta a mujeres para trabajos forzosos, formando las mujeres de los escombros, o Trümmerfrauen, que se convertirán en un símbolo del Berlín de posguerra. Forman cadenas humanas, pasando ladrillos y escombros de mano en mano, despejando lentamente las calles. El trabajo es agotador y a menudo peligroso. Las municiones sin explotar y las ruinas inestables matan a los trabajadores con regularidad. El trabajo proporciona una pequeña ración de comida para quienes participan. Esto lo hace esencial a pesar de la dificultad y el peligro. Las mujeres trabajan durante horas entre los escombros, luego regresan a sus sótanos para cuidar a los niños y a los miembros ancianos de la familia. El agotamiento es constante. Lentamente, con cautela, algunos servicios comienzan a reanudarse. Las autoridades soviéticas trabajan para restaurar el suministro de agua a partes de la ciudad. Se restablece algo de energía en instalaciones críticas. Se establecen hospitales temporales. Los puntos de distribución de alimentos se vuelven más organizados, aunque los suministros siguen siendo desesperadamente insuficientes. La propaganda soviética comienza inmediatamente. Los altavoces difunden mensajes y órdenes comunistas. Se colocan carteles en las paredes de toda la ciudad. El mensaje es claro. El régimen nazi ha desaparecido y Berlín está ahora bajo control soviético. Se está imponiendo un nuevo orden. El estado psicológico de los berlineses en estas semanas es complejo y contradictorio. Hay alivio de que los bombardeos y combates hayan cesado. Hay dolor por los que se han perdido. Hay miedo a los ocupantes e incertidumbre sobre el futuro. Hay vergüenza por la derrota de Alemania y culpa por lo que se ha hecho en nombre de Alemania. Hay simplemente agotamiento y la lucha desesperada por sobrevivir. Un berlinés luego reflexiona. Estábamos demasiado cansados para sentir algo claramente. Existíamos de momento a momento, de un día a otro, nunca pensando más allá de la supervivencia inmediata. Esta es la realidad para la población de Berlín en mayo de 1945. Vivir en ruinas, bajo ocupación extranjera, luchando diariamente por comida y seguridad, y tratando de comprender la magnitud del desastre que ha abrumado su ciudad y sus vidas. A medida que mayo se convierte en junio de 1945, Berlín permanece completamente bajo control soviético.
El Ejército Rojo mantiene una presencia masiva en toda la ciudad. Los soldados patrullan las calles. Las banderas soviéticas ondean en los edificios gubernamentales y lugares destacados. La hoz y el martillo son el nuevo símbolo de poder en la arruinada capital alemana. Las autoridades militares soviéticas trabajan para establecer una administración funcional en el caos. Nombran a comunistas y antifascistas alemanes para ocupar cargos en un nuevo gobierno de la ciudad. Estos alemanes, muchos de los cuales han pasado los años nazis en el exilio en Moscú, regresan para ayudar a gobernar la ciudad bajo supervisión soviética. Su legitimidad con la población general es limitada. La mayoría de los berlineses los ven como marionetas soviéticas. Los soviéticos comienzan un proceso sistemático de desnazificación. Los antiguos miembros del partido nazi son perseguidos y arrestados. Los miembros de la Schutzstaffel enfrentan detención inmediata. Aquellos que ocuparon cargos en el gobierno nazi o en el mando militar son buscados para ser interrogados. Algunos son transportados a la Unión Soviética para su encarcelamiento o trabajos forzados. Otros simplemente desaparecen en el sistema de detención soviético. Los interrogatorios son a menudo brutales. La NKVD, la policía secreta soviética, establece centros de detención en todo Berlín. Miles de alemanes son detenidos en estas instalaciones. Los culpables y los inocentes son a menudo tratados de la misma manera. Muchos de los que son arrestados nunca se vuelven a ver. El miedo a la denuncia provoca que las personas oculten sus afiliaciones pasadas y permanezcan en silencio acerca de sus actividades durante el período nazi. Las fuerzas soviéticas desmantelan sistemáticamente lo que queda de la capacidad industrial de Berlín. El equipo de las fábricas es desmantelado y enviado a la Unión Soviética como reparaciones. Se llevan herramientas mecánicas, locomotoras, vías de tren y cualquier cosa de valor industrial. Esta política, aunque comprensible dado la enorme destrucción que los alemanes infligieron a la Unión Soviética, devastó aún más las perspectivas económicas de Berlín. El personal científico y técnico es particularmente buscado. Los científicos, ingenieros y técnicos alemanes con experiencia en armas avanzadas, cohetes y procesos industriales son reclutados o forzados a trabajar para los soviéticos. Algunos son eventualmente transportados a la Unión Soviética. Las autoridades soviéticas están decididas a extraer tanto conocimiento técnico y capacidad como sea posible de la Alemania derrotada. Mientras tanto, los acuerdos diplomáticos hechos en Yalta y Potsdam por las potencias aliadas, la Unión Soviética, los Estados Unidos y Gran Bretaña, exigen que Berlín se divida en sectores de ocupación. Los aliados occidentales recibirán el control de los distritos en el oeste de Berlín, mientras que los soviéticos retendrán la parte oriental. A principios de junio de 1945, las fuerzas estadounidenses y británicas comienzan a llegar a Berlín para tomar el control de sus sectores designados. Los soviéticos se retiran de los distritos occidentales, aunque no sin antes llevarse todo lo que tiene valor. Los aliados occidentales traen consigo suministros de alimentos, apoyo médico y un enfoque diferente para la ocupación. La llegada de las fuerzas estadounidenses y británicas trae cierto alivio a los berlineses en los sectores occidentales. Los aliados occidentales generalmente mantienen una disciplina más estricta entre sus tropas. Aunque ocurren incidentes de violencia y mala conducta, son menos generalizados y es más probable que sean castigados. El comportamiento de las fuerzas de ocupación mejora significativamente en los sectores occidentales. Las fuerzas estadounidenses traen suministros de alimentos sustanciales. Las raciones en el sector estadounidense se vuelven más adecuadas. El gobierno militar de los Estados Unidos comienza a organizar sistemas de distribución más efectivos. Las fuerzas británicas hacen lo mismo en su sector, aunque con menos recursos disponibles. El contraste entre las condiciones en los sectores occidentales y el sector soviético se vuelve evidente rápidamente. Los franceses también reciben un sector extraído de las zonas británica y estadounidense. Las fuerzas francesas llegan más tarde y su sector es el más pequeño.
pero Berlín ahora está dividido en 4 sectores de ocupación, anticipando la posterior división de toda la ciudad en Berlín Este y Berlín Oeste. La división crea problemas prácticos inmediatos. Los sectores tienen diferentes políticas, diferentes raciones, diferentes monedas. El movimiento entre sectores es inicialmente relativamente libre, pero las semillas de futuros conflictos ya están presentes. La alianza en tiempos de guerra entre la Unión Soviética y los aliados occidentales ya muestra tensión. Los berlineses comienzan a reconocer que están atrapados en medio de una lucha ideológica emergente. En el sector soviético, los miembros del Partido Comunista están organizados y se les otorgan puestos de autoridad. Los políticos socialistas y socialdemócratas son presionados para fusionarse con los comunistas. Aquellos que resisten enfrentan intimidación o arresto. En los sectores occidentales, los aliados apoyan el desarrollo de partidos políticos democráticos e instituciones. Se fomenta la libertad de prensa. Se permite la organización de múltiples partidos políticos. El contraste con la política soviética es notable y se vuelve más pronunciado con el tiempo. La comida sigue siendo un problema crítico en todos los sectores a lo largo de 1945 y hasta 1946. Incluso en los sectores occidentales, los suministros son apenas adecuados. El invierno de 1945 a 1946 es llamado el invierno del hambre. Miles mueren de hambre y frío. El invierno siguiente es casi igual de malo. Los berlineses se vuelven expertos en estrategias de supervivencia. Aprenden a navegar el mercado negro. Aprenden a distinguir qué soldados ocupantes son dignos de confianza y cuáles deben ser evitados. Aprenden a presentarse como víctimas antinazis en lugar de como partidarios del régimen. Aprenden a trabajar con las nuevas autoridades mientras mantienen escepticismo en privado. El proceso de despejar los escombros continúa durante el verano y el otoño de 1945. Las Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, trabajan constantemente para limpiar las calles y rescatar materiales utilizables de las ruinas. Los ladrillos se limpian y se apilan para su reutilización. El metal se recoge para reciclarlo. Lentamente, laboriosamente, la ciudad comienza a emerger de debajo de los escombros. Parte de la infraestructura se restaura gradualmente. El suministro de agua mejora a medida que se reparan las tuberías. La electricidad vuelve a algunos distritos. El U-Bahn comienza a operar servicio limitado en las secciones de vía no dañadas. Los autobuses empiezan a circular por las calles despejadas. Cada pequeña mejora trae un poco de alivio a la población exhausta. Las escuelas comienzan a reabrir en el otoño de 1945. Las clases se llevan a cabo en edificios dañados, a menudo sin calefacción ni suministros adecuados. Los maestros trabajan para educar a una generación de niños que no ha experimentado nada más que guerra y privación. El plan de estudios debe ser completamente reescrito para eliminar la ideología nazi. Las iglesias e instituciones religiosas comienzan a funcionar nuevamente. No solo brindan apoyo espiritual, sino también asistencia práctica a la población desesperada. Las organizaciones religiosas distribuyen alimentos y ropa, ayudan a huérfanos y viudas, proporcionan un sentido de comunidad y continuidad en una sociedad destrozada. La vida cultural comienza a revivir lentamente. Los teatros que sobrevivieron o que pueden ser reparados comienzan a poner en escena producciones. Los músicos realizan conciertos. Los artistas crean obras que responden al trauma y la destrucción que los rodean. Estas actividades brindan una pequeña medida de normalidad y esperanza. Un escritor de Berlín reflexiona más tarde. Descubrimos que incluso en las ruinas la gente necesitaba más que comida. Necesitaban música, teatro, arte, algún recordatorio de que la civilización no había muerto por completo. El mercado negro florece a lo largo de este período. En ciertos distritos aparecen mercados al aire libre donde cualquier cosa se puede comprar si se tiene moneda o bienes para intercambiar.
suministros aliados robados o desviados, artículos saqueados de las ruinas y productos traídos del campo cambian de manos. Las autoridades de todos los sectores luchan por controlar esta economía subterránea, pero nunca lo logran por completo. Los refugiados y desplazados continúan llegando a Berlín y atravesándola. Los alemanes expulsados de los territorios en el este, que ahora están bajo control polaco o soviético, llegan desesperados y sin hogar. Antiguos prisioneros de campos de concentración y trabajadores forzados de toda Europa buscan repatriación. Berlín se convierte en un cruce de caminos de la humanidad desplazada, todos buscando algún modo de volver a casa o un lugar seguro. A finales de 1945, Berlín ha cambiado de ser una zona de desastre inmediatamente posterior a la batalla a algo que se asemeja, aunque pobremente, a una ciudad ocupada que funciona. La situación sigue siendo desesperada, pero los sistemas están en su lugar, algunos servicios funcionan y la gente ha encontrado maneras de sobrevivir. Las raras imágenes en color de este período muestran la transformación. Las calles están más despejadas de escombros, la gente se mueve con más propósito, los signos de reconstrucción son visibles, los niños juegan en las ruinas, adaptándose a su entorno. La vida, por difícil y extraña que sea, continúa. Un oficial británico destacado en Berlín a finales de 1945 escribe más tarde: «La resiliencia del espíritu humano es notable. Estas personas han perdido todo, sin embargo continúan, trabajan, planean, esperan tiempos mejores». Pero la división de la ciudad en sectores administrados por potencias con ideologías cada vez más divergentes siembra las semillas de futuros conflictos. La Guerra Fría está comenzando y Berlín se convertirá en su campo de batalla más visible y simbólico. El costo de la destrucción y ocupación de Berlín en términos humanos es casi inconmensurable. Las estadísticas son asombrosas, pero ni siquiera los números pueden captar completamente la magnitud del sufrimiento soportado por la población de la ciudad. Las bajas militares de la batalla de Berlín son enormes en ambos bandos. Las fuerzas soviéticas sufren más de 80.000 muertos en combate. Cerca de 300.000 soldados del Ejército Rojo resultan heridos durante los 16 días de batalla. Miles más están listados como desaparecidos. El Ejército Rojo paga un terrible precio por su victoria final sobre la Alemania nazi. Las bajas militares alemanas son igualmente catastróficas. Más de 90.000 soldados alemanes mueren durante la defensa de Berlín. Aproximadamente 220.000 resultan heridos. Casi 500.000 de soldados alemanes y miembros del Volkssturm son capturados por las fuerzas soviéticas en Berlín y sus alrededores. Muchos de estos prisioneros no sobrevivirán a su cautiverio. De los capturados, decenas de miles mueren en los campos de prisioneros de guerra soviéticos por hambre, enfermedad, agotamiento y malos tratos. Muchos son transportados a la Unión Soviética para trabajos forzados. Algunos no regresarán a Alemania durante una década o más. Otros nunca regresan. Las bajas civiles durante la batalla y sus consecuencias inmediatas son difíciles de determinar con precisión, pero las estimaciones sugieren que al menos 20.000 berlineses mueren directamente a causa de los combates. El fuego de artillería, los bombardeos aéreos, las balas perdidas, los edificios que se derrumban y los incendios matan a los civiles que se esconden en refugios y sótanos por toda la ciudad. El número de personas que mueren en las semanas y meses siguientes a la batalla es mucho mayor. El hambre provoca miles de muertes. La enfermedad causa miles más. Los suicidios, a menudo por familias que eligen la muerte en conjunto en lugar de enfrentar la ocupación, aumentan el número de muertes. Algunas estimaciones sugieren que hasta 100.000 civiles berlineses mueren entre abril y diciembre de 1945. La violencia sexual afecta a decenas de miles de mujeres y niñas. Las estimaciones conservadoras sugieren que al menos 95.000 mujeres berlinenses sufrieron violaciones por soldados soviéticos. Algunos historiadores creen que el número es mucho mayor.
Muchas mujeres son agredidas múltiples veces. El trauma psicológico de esta violencia afecta a las sobrevivientes por el resto de sus vidas. Miles de mujeres quedan embarazadas como resultado de una violación. Algunas buscan abortos ilegales, arriesgándose a morir por infección o hemorragia. Otras dan a luz a niños que crecerán marcados por las circunstancias de su concepción. El estigma social asociado a estos niños de ocupación es severo. La destrucción de viviendas deja a aproximadamente 1,5 millones de berlineses sin hogar. Se apiñan en edificios dañados, sótanos, búnkeres y refugios improvisados. Familias que antes vivían en apartamentos cómodos, ahora ocupan habitaciones únicas compartidas con extraños. La privacidad deja de existir para la mayor parte de la población. Los niños sufren consecuencias particularmente severas. Miles son huérfanos, habiendo perdido uno o ambos padres a causa de la guerra. Muchos se quedan sin hogar y solos, sobreviviendo en las calles, mendigando, robando o hurgando. La desnutrición frena su crecimiento y desarrollo. La educación se interrumpe durante años. El impacto psicológico del trauma a tan temprana edad los afectará de por vida. Un trabajador humanitario informa en junio de 1945. Los niños son el espectáculo más desgarrador. Han olvidado cómo jugar, cómo reír. Han visto cosas que ningún niño debería ver y son viejos antes de su tiempo. Los ancianos enfrentan condiciones terribles. Sin comida adecuada, refugio o atención médica, muchos simplemente se rinden y mueren. La tasa de mortalidad entre los ancianos berlineses aumenta dramáticamente en el año siguiente a la batalla. Aquellos que sobreviven a menudo pierden todo lo que pasaron su vida construyendo. La separación familiar está muy extendida. Cientos de miles de berlineses no tienen idea de dónde están sus seres queridos o si siquiera están vivos. Hijos y esposos en servicio militar están desaparecidos. Hijas evacuadas al campo han perdido el contacto con sus familias. La Cruz Roja y otras organizaciones establecen servicios de búsqueda, pero reunir a las familias lleva años. Muchas familias nunca se reúnen. Los soldados listados como desaparecidos en acción a menudo están muertos en tumbas sin nombre en algún lugar del frente oriental. Algunos miembros de la familia han huido a las zonas occidentales de Alemania y no pueden comunicarse con los que están en Berlín. Algunos han muerto en el caos y nadie sabe cuándo o dónde. La enfermedad se propaga rápidamente entre la población desnutrida, estresada y mal alojada. La fiebre tifoidea, el tifus, la disentería y la tuberculosis alcanzan niveles epidémicos. Los hospitales están desbordados y carecen de medicamentos, equipo y personal. Las infecciones simples se vuelven mortales sin antibióticos. Las enfermedades prevenibles matan a miles. Las bajas por salud mental son enormes, pero en gran medida no se reconocen ni se tratan. El estrés postraumático, la depresión, los trastornos de ansiedad y otras heridas psicológicas afectan a grandes porciones de la población. El concepto de tratar el trauma psicológico está poco desarrollado en esta era. Se espera que las personas lo soporten y sigan adelante. Muchas nunca se recuperan verdaderamente. Las tasas de suicidio aumentan drásticamente. Algunas personas, habiendo perdido todo y a todos los que amaban, simplemente se rinden. Otras no pueden soportar la vergüenza de la derrota o las condiciones de la ocupación. A veces, las familias se suicidan juntas, en lugar de enfrentar lo que perciben como horrores inevitables. La destrucción de la infraestructura tiene consecuencias a largo plazo, más allá de la muerte y el sufrimiento inmediatos. La economía de Berlín está destrozada. Hay casi ningún empleo. La moneda es casi inútil. El mercado negro se convierte en la economía real. Los estándares morales colapsan bajo la presión de la supervivencia. El robo, la prostitución y el mercado negro se vuelven normales. El tejido social de la ciudad está desgarrado. Las jerarquías y relaciones tradicionales se disuelven.
Las mujeres, que antes se esperaba que se sometieran a la autoridad masculina, se convierten en las principales supervivientes y proveedoras. Los niños aprenden a valerse por sí mismos. La confianza entre vecinos se erosiona mientras todos luchan por sobrevivir. Las antiguas relaciones de confianza y comunidad son reemplazadas por la sospecha y la competencia. Las personas denuncian a vecinos ante las autoridades ocupantes por crímenes reales o imaginarios. Se roban entre sí. Se traicionan por comida o ventaja. La guerra no solo ha destruido edificios, ha dañado los lazos morales y sociales que mantienen unidas a las comunidades. Sin embargo, en medio del horror y la degradación, continúan los ejemplos de valentía, compasión y decencia humana. Desconocidos comparten su escasa comida con aquellos que tienen menos. Las personas arriesgan castigos para ayudar a fugitivos escondidos. Los vecinos se apoyan mutuamente en los peores momentos. La capacidad humana para la bondad no está completamente extinguida. Un sobreviviente recuerda más tarde: recuerdo a una mujer que no tenía casi nada y que dio la mitad de su ración de pan a mi hijo hambriento. Nunca supe su nombre, pero nunca olvidaré su bondad. La generación que experimenta la destrucción de Berlín llevará sus cicatrices de por vida. Lucharán con pesadillas y recuerdos recurrentes. Les resultará difícil confiar o formar relaciones estables. Muchos tendrán una desconfianza y dureza que nunca los abandonará por completo, pero también tendrán una resiliencia y determinación forjada en las ruinas. Para los niños de esta época, la experiencia da forma a toda su visión del mundo. Crecen en un mundo donde las reglas normales no se aplican, donde los adultos no pueden protegerlos, donde la supervivencia requiere astucia y crueldad. Muchos llegarán a formar parte de una generación perdida, marcada por lo que experimentaron a edades formativas. El impacto se extiende incluso a aquellos nacidos después de la guerra. Los padres, traumatizados por sus experiencias, transmitirán sus miedos, sus silencios y sus relaciones dañadas a sus hijos. El trauma intergeneracional afectará a las familias de Berlín durante décadas futuras. Al final de 1945, la población de Berlín ha disminuido dramáticamente desde su pico anterior a la guerra de 4,5 millones a aproximadamente 2,5 millones. La muerte, la huida y la evacuación han vaciado la ciudad. Los que quedan son los supervivientes, dañados, exhaustos y enfrentando años de dificultades, pero vivos. Las ruinas de Berlín se erigen como un monumento al costo de la guerra total. Los edificios destrozados y los montones de escombros son la evidencia física de lo que sucede cuando una nación emprende la conquista y el genocidio. El costo humano, los muertos, los traumatizados, las familias rotas y las vidas destrozadas, es el verdadero legado de las ambiciones de la Alemania nazi. Este es el precio que paga la población de Berlín por los 12 años de régimen nazi y los 6 años de guerra total que ese régimen desató sobre el mundo. El Berlín que surge de las ruinas en 1945 es el símbolo más visible de la derrota total de la Alemania nazi. La ciudad que fue la capital del Tercer Reich, la sede del poder de Hitler y el centro neurálgico de un régimen que buscaba dominar Europa, yace en ruinas. La transformación de capital de un supuesto imperio a paisaje destrozado de escombros toma menos de 6 años. La batalla de Berlín es la última gran batalla del teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Representa el final definitivo de la Alemania nazi como fuerza política y militar. El suicidio de Hitler en su búnker, la rendición de los defensores de Berlín y el izado de la bandera soviética sobre el Reichstag marcan la conclusión del conflicto más mortífero en la historia humana. La importancia estratégica de la batalla es clara. La captura de Berlín da a la Unión Soviética el control completo sobre la capital alemana y gran parte del centro de Alemania. Esto posiciona a los soviéticos para desempeñar un papel dominante en la configuración de la Europa de posguerra. La división de Berlín en sectores de ocupación siembra las semillas de la Guerra Fría que dominará las relaciones internacionales
durante los próximos 45 años. El costo humano de la destrucción de Berlín es asombroso, pero representa solo una pequeña fracción del costo total de la Segunda Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas mueren en todo el mundo durante la guerra. El Holocausto cobra 6 millones de vidas judías y millones más de víctimas de la ideología racial nazi. La Unión Soviética sola sufre aproximadamente 27 millones de muertes. El sufrimiento de Berlín, aunque inmenso, es parte de una catástrofe de una escala casi incomprensible. La destrucción de Berlín sirve como una manifestación física de las consecuencias de la guerra agresiva y la ideología genocida. Las ruinas de la ciudad son una advertencia sobre lo que sucede cuando una nación sigue un camino de conquista y odio racial. Las fotografías y las imágenes de película del Berlín destruido se convierten en algunas de las imágenes más poderosas de la devastación de la guerra. Las raras imágenes en color de Berlín en ruinas tienen un valor histórico particular. Las imágenes en color proporcionan una realidad visceral que las fotografías en blanco y negro no pueden captar del todo. Hacen que la destrucción se sienta más inmediata y real para las generaciones posteriores. Preservan para la historia la apariencia de una ciudad transformada en un paisaje de devastación. La división de Berlín en sectores de ocupación por las 4 potencias aliadas, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, inicialmente parece una solución administrativa práctica, pero esta división se vuelve permanente y simbólica. Para 1949, Berlín está dividida en Berlín Este, controlada por la República Democrática Alemana Comunista, y Berlín Oeste, un enclave capitalista profundamente dentro de la Alemania Oriental comunista. El Muro de Berlín, construido en 1961, divide físicamente la ciudad y se convierte en el símbolo más visible de la Guerra Fría. La ciudad que representaba las ambiciones nazis se convierte en el punto focal de la lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Berlín permanece dividida hasta 1989, cuando la caída del muro marca el comienzo del fin de la Guerra Fría. La recuperación y reconstrucción de Berlín lleva décadas. Los escombros se eliminan gradualmente. Los edificios son reconstruidos o reemplazados. La infraestructura es reconstruida. Para la década de 1960, tanto Berlín Este como Berlín Oeste han recuperado gran parte de su carácter urbano, aunque las dos mitades se desarrollan de maneras muy diferentes. Berlín Oriental se convierte en la capital de la República Democrática Alemana y es reconstruida en el estilo arquitectónico socialista. Masivos bloques de apartamentos de concreto reemplazan los barrios destruidos. Se diseñan amplios bulevares para desfiles militares. La ciudad se convierte en un escaparate para la ideología comunista y la influencia soviética. El Berlín Occidental se desarrolla como una ciudad capitalista con el apoyo de Estados Unidos y Europa. Se convierte en un símbolo de libertad y democracia rodeado por territorio comunista. Los aliados occidentales invierten recursos en Berlín Occidental para demostrar la superioridad del capitalismo y mantener una posición detrás del telón de acero. Después de la reunificación alemana en 1990, Berlín vuelve a ser la capital de una Alemania unida. La ciudad debe integrar sus dos mitades y superar décadas de división. Este proceso continúa en el siglo XXI. Hoy, Berlín es una ciudad vibrante y moderna de aproximadamente 3,5 millones de personas. Es un centro de cultura, tecnología y política. Las ruinas han sido despejadas y reemplazadas por edificios nuevos. Pero los recordatorios de la guerra y la división permanecen. Las ruinas preservadas se alzan como memoriales. La iglesia memorial Kaiser Wilhelm se dejó parcialmente destruida como un recordatorio de la devastación de la guerra. Secciones del muro de Berlín se conservan como monumentos históricos. Museos y memoriales en toda la ciudad documentan el período nazi, la guerra, el Holocausto y la división.
El monumento a los judíos asesinados de Europa en el centro de Berlín, terminado en 2005, se erige como un recordatorio contundente del genocidio del régimen nazi. Otros monumentos honran a las víctimas de la persecución nazi, a los muertos de la Segunda Guerra Mundial y a aquellos que murieron intentando escapar de Berlín Oriental durante la Guerra Fría. Los museos de Berlín contienen una extensa documentación de la experiencia de la ciudad durante la guerra. El Museo de Historia Alemana, la Topografía del Terror y otras instituciones preservan la historia de este período. Aseguran que las generaciones futuras puedan aprender lo que sucedió y por qué nunca debe volver a suceder. Las lecciones de la destrucción de Berlín siguen siendo relevantes. Los peligros de la ideología totalitaria, el nacionalismo agresivo y el odio racial están documentados en las ruinas de la capital nazi. Las consecuencias de permitir que tales ideologías tomen el poder son visibles en la destrucción y el sufrimiento que siguieron. La resiliencia de la población de Berlín ofrece diferentes lecciones. La capacidad de los seres humanos para soportar dificultades inimaginables y reconstruir gradualmente sus vidas y su ciudad demuestra tanto la fortaleza como la adaptabilidad del espíritu humano. Los sobrevivientes de la destrucción de Berlín lograron no solo sobrevivir, sino eventualmente crear una ciudad nueva y mejor a partir de las ruinas. La integración de la traumática historia de Berlín en la identidad de la ciudad moderna es un proceso continuo. Alemania ha trabajado más duro que quizás cualquier nación en la historia para reconocer y expiar los crímenes de su pasado. Los monumentos y museos de Berlín reflejan este compromiso con la honestidad y responsabilidad histórica. Para los historiadores, Berlín en 1945 representa un momento crucial de transformación. Marca el fin de una era y el comienzo de otra. Las ruinas son la evidencia física del colapso del nazismo. La posterior división y eventual reunificación de la ciudad reflejan la historia más amplia de Europa en la segunda mitad del siglo XX. Para aquellos que lo vivieron, la destrucción de Berlín fue una catástrofe personal que marcó el resto de sus vidas. Muchos sobrevivientes nunca se recuperaron por completo de lo que experimentaron. El trauma, la pérdida y el sufrimiento dejaron cicatrices permanentes. Sin embargo, reconstruyeron sus vidas y su ciudad, creando algo nuevo a partir de las ruinas. Las raras imágenes en color y fotografías de 1945 preservan para la historia cómo se veía Berlín en su momento de mayor devastación. Documentan no solo edificios destruidos, sino los rostros humanos de los sobrevivientes, exhaustos, traumatizados, pero perseverantes. Estas imágenes nos recuerdan que la historia no trata solo de grandes líderes y campañas militares, sino de personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Como reflexiona más tarde un historiador, Berlín en 1945 nos muestra tanto lo peor como lo mejor de la humanidad, el poder destructivo del odio y la guerra, pero también la resiliencia y la determinación que permiten a las personas sobrevivir y reconstruir incluso después de una catástrofe total. La ciudad que surgió de las ruinas se convirtió en un símbolo de recuperación, reconciliación y la posibilidad de redención. La moderna Berlín se erige como prueba de que incluso la destrucción más completa no es necesariamente definitiva, que las ciudades y las sociedades pueden reconstruirse y transformarse, pero las ruinas también sirven como una advertencia eterna, un recordatorio de lo que sucede cuando las naciones abrazan ideologías de odio y conquista, cuando las instituciones democráticas fallan y cuando la agresión no se controla. La lección de Berlín está escrita en los escombros de 1945 y nunca debe ser olvidada.